Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi compañera Mayra Campo y yo, mi persona Juan Villalta, le vamos a presentar nuestro trabajo de titulación, el cual lleva como título La técnica de Jigsaw para el mejoramiento de la ortografía en estudiantes de séptimo año de educación general básica. Esto trabajado conjuntamente con nuestra tutora Ana Delia Barrera. Bien, para comenzar les voy a presentar el siguiente contenido. Bueno, tenemos lo que es la introducción, la problemática, entre la pregunta, los objetivos, marco teórico, metodología, propuesta, resultados, conclusiones y referencias. Bueno, como introducción, esta siguiente investigación se plantea como una transformación significativa dentro de la enseñanza de la ortografía, específicamente dentro de la acentuación, puntuación, grafemas y fonemas. Esto mediante la utilización de la técnica de Jigsaw o rompecabezas, que esto surge como un método distinto al tradicional porque fomenta que no sea una repetición completamente mecánica. Bien, para explicar un poco lo que es la problemática, tenemos primero el contexto. Esto se desarrolló en el aula de séptimo año de educación básica en una institución urbana en la provincia de Azuay, específicamente Cantón Pauco. El diagnóstico fue de que identificamos bajos niveles en lo que respecta a la ortografía, dentro de la acentuación, la puntuación, lo que son los grafemas, las grafías y también en la coherencia y cohesión de las ideas. Además, observamos que existió una práctica tradicional debido al predominio del trabajo individual y a una enseñanza mecánica. Y lo que respecta al impacto, pues esto ocasiona o causa frustración, desinterés y desconexión en la producción escrita de los estudiantes. A todo esto surge una pregunta de investigación, la cual es ¿cómo influye la implementación del método Jigsaw en el mejoramiento de la ortografía en los estudiantes de séptimo de educación general básica? De igual manera, nuestro objetivo general es aplicar este método Jigsaw como técnica para el mejoramiento de la ortografía en los estudiantes de séptimo año de educación general básica. En lo que respecta a los objetivos específicos, tenemos fundamentar teóricamente el desarrollo de la ortografía en la etapa de educación básica. Esto mediante el impacto del aprendizaje cooperativo a través del método Jigsaw. Además, identifica el nivel de conocimiento ortográfico de los estudiantes en cuanto al uso de las reglas de acentuación, puntuación, grafemas, grafías y organización de las ideas. Diseñar una propuesta didáctica basada en el método Jigsaw que articule el trabajo cooperativo con el aprendizaje de las reglas ortográficas. Además, implementar la propuesta pedagógica del aula, fomentando así la corrección mutua y el dominio de la ortografía entre los estudiantes. Y finalmente, queremos evaluar la efectividad de este método en el mejoramiento de la ortografía de los estudiantes tras la aplicación de la propuesta. Adentrándonos a la justificación, pues lo que queremos justificar nosotros es que esta técnica es una innovación pedagógica. ¿Por qué? Porque transforma el aula en un laboratorio por construcción textual activa en los estudiantes. Esto también desarrollándolo socioemocionalmente en los estudiantes, porque fomenta la interdependencia positiva y la responsabilidad dentro del aprendizaje. También esto queremos que sea como un impacto porque proporciona a los estudiantes competencias de autorregulación y corrección escrita dentro de las tareas diarias dentro del aula de clases y fuera de ella. Bien. En lo que respecta al marco teórico tenemos los antecedentes. Tenemos lo que es las investigaciones internacionales. Para ello está el autor Alvarado 2015 en Guatemala, quien nos habla de que el mejoramiento de la ortografía, el mejoramiento de la escritura y la ortografía es fundamental para la comunicación efectiva. Se destaca la importancia de las estrategias didácticas
que promueven las competencias lingüísticas en los estudiantes de educación básica media. Además tenemos las investigaciones nacionales, lo que respecta al Ecuador. Está Camacho et al. 2025, que nos habla de metodologías mecánicas y obsoletas generan textos con problemas incoherentes. Esto genera un aprendizaje, y a través del aprendizaje cooperativo, que es una alternativa para transformar el aula en un lugar de co-construcción. Y tenemos las investigaciones locales, como los autores de Molina y Sánchez 2022 en Pauta, quien nos habla de que el aprendizaje cooperativo influye positivamente en la escritura y en la ortografía, debido a que los estudiantes mejoran la aplicación de las reglas, la coherencia y la motivación por escribir. En las categorías fundamentales teóricas de tu trabajo, tenemos como primera categoría la ortografía, concepto integral. Esto implica la relación entre fonemas y grafemas dentro de los contextos comunicativos y no como una aplicación mecánica de reglas. Esto es más como un proceso integral vinculado con el uso significativo del lenguaje. Esto en palabras de Hayward 2025, complementando con acentuación, puntuación, grafemas y grafemas. La segunda categoría de nuestro trabajo es el aprendizaje cooperativo. Esto, en palabras de Pérez et al. 2022, nos menciona que la metodología educativa activa son en la que los estudiantes trabajan en pequeños grupos para construir conocimientos de manera conjunta hacia un mismo aprendizaje. Como tercera categoría tenemos el método Jigsaw. Esto fue una estrategia de aprendizaje diseñada por Aronson en 1971, en las cuales dentro de su estructura tenemos unos grupos bases, en las cuales se van a formar grupos se van a formar roles de expertos para poder paulatinamente la enseñanza sea entre iguales. Esta categoría va a ser trabajada con la otra categoría siguiente, que es la del desarrollo próximo de Vygotsky, en la cual nos comenta la distancia entre el nivel de desarrollo próximo y el nivel de desarrollo potencial es determinada a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto, y en este caso la del docente o la de nosotros en colaboración con un compañero más capaz. Bien, en cuanto a la metodología que hemos utilizado para nuestro trabajo, tenemos el paradigma sociocrítico, en donde el conocimiento se valida mediante la práctica reflexiva y la formación en el propio contexto educativo, con un enfoque cualitativo y un diseño de investigación-acción, centrado en la mejora continua del aula, utilizando instrumentos como son la observación participante, en la que se aplicó lo que es el diario de campo, una entrevista semiestructurada al docente y un cuestionario a los estudiantes. Todo esto se complementó para elaborar la triangulación de los datos. Ahora sí, ya adentrándonos de lleno a nuestra propuesta de intervención pedagógica, la cual lleva como título Aprendamos Ortografía construyendo juntos. Pues esta propuesta didáctica surge para dar respuesta a las dificultades ortográficas encontradas en nuestra práctica profesional, como ya mencionamos, dentro del séptimo de Educación General Básica. Esto es porque los estudiantes se ven obstaculizados por la enseñanza tradicionalista que se enseña en esa aula, conjuntamente con deficiencias dentro de la escritura, dentro de su escritura diaria. Bien, tenemos también lo que es el objetivo general de nuestra propuesta de intervención, la cual es fortalecer la ortografía en la producción escrita de los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica mediante una guía didáctica basada en el método Jigsaw, la cual promueva la construcción cooperativa de microrelatos y el desarrollo de los procesos de planificación, redacción, revisión y publicación de los textos, con objetivos específicos, los cuales son desarrollar conocimientos ortográficos relacionados con el uso de las grafías, acentuación, signos de puntuación,
coherencia y cohesión de las ideas mediante actividades cooperativas organizadas bajo metodologías. Además, fomentar la participación activa y la responsabilidad individual en la construcción colectiva del conocimiento a través de trabajos en grupo, grupos base y grupos de expertos. También aplicar estrategias de escritura cooperativa para la producción de textos narrativos, textos con coherencia, cohesión y corrección ortográfica, promoviendo así procesos de autorregulación de la escritura mediante la corrección y revisión cooperativa de los textos. Y finalmente producir microrelatos cooperativos que evidencien mejoras en ortografía y la calidad de la producción de los estudiantes. Dentro de la estructura de nuestra propuesta, pues como ya he mencionado, se va a estructurar primeramente como grupos base, para a su vez formar grupos de expertos para finalmente la enseñanza sea entre iguales. En este caso, la hemos desarrollado a manera de los componentes ortográficos, en las cuales dentro del grupo base va a haber cada estudiante con un rol. Cabe destacar que son, cada grupo va a ser de 4 estudiantes, en la cual cada rol va a ser, que cada uno va a tener es guardián de letras, guardián de tildes, guardián de signos y finalmente guardián de ideas. Esto con el propósito de fortalecer la ortografía en la producción escrita de cada integrante de cada grupo. Entonces, cada estudiante va a apostar desde su rol el trabajo en equipo dentro de la ortografía, en lo que se pretende hacer paulatinamente dentro de las 8 sesiones que mi compañera va a explicar. Bien, para explicar las 8 sesiones que hemos creado en nuestra propuesta, pues, tenemos aquí la siguiente matriz. Para ello, en la primera sesión se realizó la organización de los grupos y la planificación del microrelato. Bueno, aquí, como mencionó mi compañero anteriormente, pues vamos a tener 4 integrantes en el grupo: guardián de ideas, guardián de letras, guardián de signos y guardián de acentuación. Entonces, esto se distribuyó en 30 estudiantes que se dividieron en grupos indistintamente, identificando más o menos quiénes son aquellos que conocen más o saben más sobre la ortografía. Bien, una vez que se construyó ya los grupos, iniciamos con la intervención de la planificación y para ello se les entregó un gafete en el que decía cada rol que van a desarrollar cada uno de los integrantes del grupo. Bien, para esto se les explicó que el resultado final de la propuesta va a ser la creación de un microrelato y para ello se les enseñó una imagen grande, ya sea de la comunidad, del caso en específico, para que ellos observen la imagen y decidan qué tema van a trabajar en su microrelato, ya vayan pensando qué tema van a trabajar en su microrelato. Y también organizaron o realizaron un pequeño texto como esquema del texto del microrelato que va a ser final. Entonces, luego de esto ya pasamos a lo que es la sesión 2. Aquí corresponde a la formación de los grupos de expertos, el método Jigsaw. Es decir, los grupos que estaban formados, un solo grupo estaba formado con los 4 roles de los guardianes. Pero ahora, en la sesión 2, se van a distribuir y se van a unir todos los integrantes de cada grupo, es decir, todos los guardianes de letras en un solo grupo, todos los de acentuación en otro grupo, los de ideas en otro grupo y asimismo los de acentuación. Entonces, con la ayuda de nuestra planificación, vamos a implementar actividades, por ejemplo, en el grupo de los guardianes de acentuación se
aplicó la actividad de que se les entreguen afiches o carteles pequeños con palabras graves, agudas y esdrújulas. Y además se les entregó información para que ellos identifiquen y vean cuáles son las palabras agudas, cuáles son las graves, las esdrújulas y las sobresdrújulas. Primeramente elaboren una pequeña lectura de esa información y se empapen del tema. Posteriormente realicen ya lo que es la actividad en donde se les entregó unas pequeñas tarjetas con palabras y ellos debían seleccionar a qué grupo pertenecía. Por ejemplo, tenemos la palabra árbol, ellos debían integrar esta a la categoría de las palabras agudas. Y así, en cooperación, si uno no sabía algo, el otro compañero pues le explicaba y le explicaba en qué categoría debía colocar aquella palabra. En la sesión 3, pues aquí compartimos lo aprendido para construir nuestra historia y se socializó los conocimientos, en donde los estudiantes ya regresan a su grupo base. Entonces, aquí nuevamente regresan a formar los grupos como fue en la sesión 1. Es decir, los grupos de la acentuación ya vienen y se integran a su grupo base, a su grupo origen. Y aquí ya empiezan a explicar, cada experto empieza a explicar ya a su grupo cada rol que ellos ya aprendieron, se puede decir. Igual empleamos textos también con temas específicos y desordenados, ya sean ideas, ya sea en lo que es ortografía, para que ellos, como ya se convirtieron en expertos, pues expliquen también al resto de sus compañeros cada uno de ellos. Bien. Aquí también en la sesión ya 4 vamos ya a construimos ya lo que es la historia paso a paso. Para eso se aplicaban los conocimientos de la escritura cooperativa. Es decir, aquí ya empezamos con la construcción del texto. Ellos ya tenían su tema que habían decidido trabajar, entonces lo primero que se hizo es contarles o explicarles cuál es el proceso para construir un microrrelato. Entonces, en base a eso, ellos ya tenían esa idea de cómo hacerlo. Y fueron haciendo un pequeño borrador, ya fueron comenzando a escribir ya en la sesión 4. Primero aportaron con ideas, cada integrante de cada grupo aportaron, hicieron un pequeño borrador y todo esto fue de manera dinámica. Faltaría mucho tiempo para explicar cada detalle de cómo se realizó, pero se puede decir que se aplicó mucha didáctica en cada una de las sesiones. En la sesión 5 ya viene la construcción cooperativa del borrador del microrrelato. Bien, aquí continuamos ya con lo que es el borrador. Ya vamos avanzando, por ejemplo, en la sesión 4 puede haber quedado en la mitad del microrrelato. Ya en la sesión 5 se continúa y ya se concluye ya con lo que es el fin del microrrelato. En la sesión 6, los detectives del microrrelato revisan y corrigen cooperativamente el borrador. Bien. Entonces aquí, cada grupo, cada integrante de cada grupo revisa su borrador de microrrelato. Y cada integrante va corrigiendo según su rol. Por ejemplo, si tenemos al integrante de acentuación, él va a revisar su borrador y ir corrigiendo lo que son las tildes. Y asimismo, el guardián de los signos va a corregir los puntos, las comas. También tenemos el guardián de las ideas, va a ver que el texto tenga cohesión, coherencia y sea comprensible hacia el público. Y el guardián de letras, pues, va a identificar los errores que haya con la letra V, la de labial, la C de casa, la S, la C. Bien.
Entonces, una vez corregido el borrador, se pasa ya a la sesión 7. Aquí ya se identifica la versión corregida del microrelato y se lo pasa ya a lo que es ya, bueno, nosotros les entregamos lo que es una cartulina para que ellos ahí escriban ya su microrelato corregido, final, pulido se puede decir. Y cabe recalcar que aquí en cada sesión nosotros aplicamos lo que es la inclusión. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos 2 estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, aquí nosotros implementamos actividades de dibujo, de pintura, de expresión oral. ¿Para qué? Para que estos estudiantes en su microrelato ayuden, aporten con un dibujo, con la pintura y a través de su expresión oral expliquen ese dibujo qué representa de su historia, de su microrelato. Bien, ya finalmente en la sesión 8 lo que hicimos fue elaborar una tipo casa abierta en donde cada grupo pegaba en las paredes el microrelato final y luego recorrían todos cada uno de los stands y también iban observando y leyendo cada uno de los microrelatos. Entonces nosotros hicimos a manera dinámica, a manera de juego, para que decidan o voten cada grupo por cuál de los microrelatos se quedan ellos, con cuál de ellos se quedan, cuál fue el mejor. Entonces eso es lo que puedo explicar en cuanto a las sesiones de nuestra propuesta de intervención. Se recuerda también que en el tema de lo que respecta a la disciplina, al orden y al contexto del aula durante todas estas etapas o sesiones de nuestra propuesta, pues se fueron articulando a manera que en cada momento de que haya disciplina, ruido o algún inconveniente que se manifieste, se iba reorganizando grupos, se iba haciendo más materiales conjuntamente con ellos, distintas dinámicas, juegos, todo para que se mantenga siempre el estado de disciplina dentro del aula para que todas estas sesiones pues sean trabajadas de manera correcta. Entonces, eso es lo que nosotros implementamos durante estas 8 sesiones de la propuesta didáctica. Bien. Respecto a los resultados, mi compañero. Respecto a los resultados, pues estos son los resultados a la implementación de la propuesta pedagógica. Es decir, nosotros implementamos un cuestionario de diagnóstico antes de implementar esta propuesta pedagógica, en la cual mediante permisos que les dimos a los propios estudiantes con la autorización de los padres de familia, pues para que podamos nosotros realizar este diagnóstico, para que pues bueno, los que accedan a participar sean los evaluados. En este caso fueron 30 estudiantes los que obtuvieron este diagnóstico, de los cuales la mayoría de los 30, aproximadamente unos 25, pues estuvieron debajo de la nota sobresaliente. ¿Por qué? Por las faltas frecuentes a la ortografía, en lo que refiere grafías o fonemas, también dentro de la omisión de la H, todo eso que venimos mencionando. Entonces, todos estos problemas fueron los que nosotros fuimos recogiendo justamente antes de la implementación de la propuesta. Para que a su vez nosotros realizamos un diagnóstico después de la propuesta para evaluar los resultados después de la misma. Bien, en cuanto a los resultados post propuesta de intervención, cabe recalcar que la tabulación de resultados está en desarrollo, por lo que mediante la finalización de los microrelatos podemos decir que sí se observaron mejorías. Además de la resistencia inicial al trabajo en equipo, pasamos a lo que es la interdependencia positiva consolidada entre todos los estudiantes, es decir, que aquí ya se fomentó la interacción social entre ellos y se desarrollaron más que todo lo que son las habilidades sociales. Se evidencia también que también aquí para cada faceta de la propuesta se utilizó también el video de campo,
para ir registrando cada avance y cada progreso, cada actividad que se va realizando durante estas sesiones, para luego irlas comparando, para finalmente seguir desarrollando nuestra tabulación de resultados conjuntamente con el cuestionario que se aplicó después de nuestra intervención. Bien, en cuanto a las conclusiones, podemos rescatar que el regazo ortográfico en los estudiantes de séptimo está directamente ligado a la monotonía metodológica del aula, escuchar y ser revisional. La técnica Jinson es una alternativa variable, efectiva y estimulante que eleva la motivación por escribir y mejora las calificaciones. Además, otra conclusión teníamos que el trabajo cooperativo fortaleció estas destrezas sociales para la vida, como son la empatía, la toma de decisiones y la corresponsabilidad. A manera también de conclusión, también llegamos pues de que la utilización de la actividad de campo y la entrevista semi-estructurada al docente del aula, conjuntamente pues también con los cuestionarios, se llegó pues que el docente nos afirmó pues que el apoyo conjuntamente dado en el aula y en la casa de ellos va a llevar a un desarrollo próximo para poder fortalecer lo que es las partes de la ortografía, porque sin ese apoyo pues no va a existir ese desarrollo próximo que nosotros queremos lograr con nuestra intervención. Y como recomendaciones pues para la institución es que queremos integrar este aprendizaje cooperativo y esta técnica, porque así se va a poder desarrollar de mejor manera todo estos avances que nosotros hemos logrado durante nuestra intervención y que esto lo incluyan dentro pues del currículo institucional. Para los docentes, queremos que ellos adopten un rol de facilitadores y evaluadores para que estas emociones sean formativas y poder explorar el Jigsaw en distintas otras áreas del conocimiento. Y por último, para la comunidad investigadora, pues queremos nosotros replicar este estudio en diferentes contextos, analizando el impacto a largo y a corto plazo después y antes de la investigación, para que así poder lograr unas adaptaciones un poco más extensas para combatir no solamente la ortografía, sino poder combatir en falencias en otras áreas del conocimiento de las instituciones educativas. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Esto sea mucho.